conmigo una canción. Canta, canta, morena, tu voz tiene la pena que condena tu canto. Canta, que cuales te condena a lastimar tu vena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque no estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, de debajo de tu almohada, un beso. Porque esta historia es fascinante, ¿verdad, maestro? Que estoy muy contento. Además, la diferencia que él ha tenido, él tiene su trabajo, sus negocios, vive en Miami, pues cumpliendo esa palabra que empeñó con nosotros y que también empeñó con amigos como don Adrián de Librería de Roma, que nos acompaña hoy. Gracias, don Adrián, por acompañarnos. Una historia paralela al libro que serviría para otro libro, que es la manera en que él se encuentra con el libro. Su papá fue, desde el año 1937-38, empleado de la SCAPTA, que además es con orgullo hoy. Él dijo: no, yo no voy por allá de frac ni de corbata, déjeme ir con mi camisa con el logotipo de la SCAPTA, que era una de las aerolíneas de ese fatídico accidente donde nace el mito de Gardel. Yo digo que no murió ahí, sino que renació. Y el papá trabajaba ahí, qué coincidencia, trabajaba el papá en la SCAPTA. El papá amante del tango y conocedor ahí de los chismes que ocurrían, que se tejían, unos chismes y otros verdades que se iban escondiendo. Hola, que se iban como escondiendo ahí en el diario vivir, trabajando en la SCAPTA. Hoy se presenta por primera vez al público lector el relato verídico de las causas del desastre que inmortalizó a Gardel. Bienvenido, Mauricio Maña, con ese aplauso de la gente de Pereira. Simplemente rematar diciendo que él tomó un avión desde Miami exclusivamente para esta cita. Así que a ustedes que han venido a cumplir este encuentro con él, un aplauso por favor por acompañarme. Muchas gracias, Andrés. O sea, me siento muy honrado de estar aquí en Pereira. Fue un esfuerzo muy grande poder venir porque me resultó un compromiso muy importante y me tengo que regresar porque la idea era estar aquí en Pereira toda la semana, pero me tengo que regresar. Voy a ir a hacer un compromiso en Manizales y regreso para irme a casa de nuevo. Vamos a hacer un poquito la presentación de una manera. O sea, voy a pasar un video que hicimos sobre el accidente y lo voy parando el video a medida que va pasando para ir haciendo algunas explicaciones. Tenemos aquí una imagen que es muy importante dentro de la investigación de los sucesos, porque aquí ven una forma como quedaron los dos aviones, se ven las dos colas de los dos aviones. O sea, aquí la del F-31, los dos eran Ford trimotor, el F-31 era de la compañía SACO, que era Servicio Aéreo Colombiano, era una empresa que se había hecho con la idea de hacer, o sea, el Servicio Aéreo Colombiano, el lema era la compañía aérea colombiana. Eran pilotos norteamericanos, personal norteamericano, y manejada por Ernesto Samper Mendoza. Estaba apoyada secretamente por el gobierno, por la Pan American, que era en ese momento la compañía aérea más importante que había en el mundo, que se había apoderado de todas las compañías. El otro avión era de la SCACTA, que era la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, y los dueños de la compañía secretamente eran también la Pan American. O sea que fue un accidente entre dos aviones que pertenecían en el fondo al mismo dueño. Entonces, la foto de la cola del F-31 es muy importante porque vamos a ver aquí donde está marcada las letras A, al fondo donde hay como un espacio, es lo que es la letra que dice ala, era el estabilizador.
el estabilizador quedó completamente completo, o sea, el estabilizador no sufrió ningún daño, pero el estabilizador dio pie a encontrarse cuáles fueron las causas del accidente, porque el estabilizador se maneja por un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin no hay forma de moverlo si no es con el sin fin, o sea, un sin fin no se puede operar ese estabilizador sin el tornillo sin fin, y él quedó, a pesar del impacto, en esa posición, en una posición que mostraba que el avión estaba mal operado en el momento del accidente. El avión, en las condiciones que estaba el estabilizador, nunca se hubiera levantado. O sea, el avión yo he volado ese tipo de avión con pilotos expertos, porque existe un avión que correspondía al número de matrícula 2 cifras anteriores a este avión, y el avión todavía vuela en el Museo de Ohio. Ese avión lo hemos volado varias veces y he compartido con esos pilotos la experiencia del avión. Cuando yo le mostré esta fotografía y le mostré los informes de uno de los investigadores que hizo sobre el avión, él inmediatamente me decía: ese avión era imposible levantarlo en esa posición. El piloto tuvo que haberse agarrado y puesto todo el timón, o sea, cogido y jalado completamente contra su cuerpo para tratar de levantarlo. Él debió haber hecho un esfuerzo sobrehumano para tratar de levantar el avión. Eso se comprueba en las mismas investigaciones que se hicieron sobre los cadáveres, que el cadáver de Samper Mendoza se encontró aferrado a la rueda de la cabilla. En esos momentos los aviones tenían una cabilla, como estos eran aviones Ford trimotor, tenían una cabilla de un carro Ford. El tipo estaba agarrado y le tuvieron que amputar las manos para poderlo retirar del timón del avión. Entonces, esto es un factor importante dentro de la investigación. En el otro lado se ve la cola del otro avión, también era trimotor. Los dos aviones eran Ford trimotor, pero eran diferentes modelos. Si ven la diferencia entre las dos colas, hay una gran diferencia entre los dos aviones. El accidente, donde están marcadas aquí la parte A y B, se ve lo que era el filtro que separaba lo que era la zona de seguridad. Después seguía la pista y a este lado estaban los hangares. Ese era el filtro y todos los restos quedaron en esa posición. Lo que trató de discutir los directivos de la SACO era de que el avión de la SCACTA había invadido la pista. La pista había 60, desde este punto A, B al centro de la pista había 60 metros, y los directivos de la SACO alegaban de que este avión había atravesado hasta la mitad de la pista y que se había chocado allá, pero la fuerza del impacto los había traído hasta acá. O sea, cuando empiezan a leer se va encontrando uno con un montón de pues, o sea, ellos trataron de defender la responsabilidad del accidente con una cantidad de absurdos. O sea, decían, otro de los absurdos que pusieron era de que el gerente de la SACO, que era de apellido, que era Arango, él después sería el suegro de Pastrana Borrero y el abuelo del otro Pastranita. Él empezó a decir que el avión con las hélices había succionado el otro avión. Esas son las teorías que planteaban. O sea, eran teorías de solamente tratar de disipar las cosas, de que pasara el tiempo, de que la gente se fuera olvidando lo que había pasado, porque se trataba de ocultar quiénes eran los responsables del accidente. O sea, hubo grandes responsabilidades en el accidente, tanto del piloto Samper Mendoza como del gobierno colombiano. Entonces el gobierno colombiano trató de protegerse, y esa fue la razón por que el libro nunca se dejó publicar. El libro fue hecho por el doctor Alfonso Uribe Misas, que en ese momento era un abogado muy prominente antioqueño de Medellín.
cuando se sufrió el accidente, empezaron inmediatamente, los que hayan leído alguna vez los reportes de prensa de esas fechas, se van a encontrar con un montón de cosas que salieron en la prensa inmediatamente. La sacó, trataron de, en principio, una vez ocurrido el accidente, trataron de motivar a la gente para que lincharan a los de la SCACTA. Se empezaron a sacar una serie de teorías y de inventos en la prensa, porque el diario El Tiempo, que fue uno de los que más teorías inventó sobre el accidente, era socio de la SACO. Entonces a ellos también les interesaba dilatar y no ir a responder, porque había una responsabilidad civil en los muertos que había ocasionado, o sea, en reparar a los deudos de estas personas que murieron en el accidente. Entonces vamos a encontrar un montón de cosas impresionantes en todo este libro. Voy a mostrarles enseguida un video que más o menos, este video lo hicimos hace ya unos años, pero va mostrando un poquitico cómo posiblemente se debió haber ocurrido el suceso. Dos trimotor parten con el ídolo del tango, 24 de junio de 1935. Una multitud en el aeródromo La Herrera de Medellín se preparaba para aclamar al ídolo del tango, Carlos Gardel. Los diarios locales en sus primeras páginas informaban sobre el más exitoso cantante latino de la época, quien había enloquecido a Bogotá. Carlos Gardel inició su gira artística por Colombia en los aviones de la SCACTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, la primera aerolínea comercial de las Américas. Bueno, aquí voy a hacer la primera parada para explicar algo importante, porque uno todos los días en la gente que escribe cosas sobre Gardel escribe un montón de cosas todas tergiversadas. Gardel había llegado a Barranquilla primero, se había hecho sus presentaciones en la ciudad se había presentado en Barranquilla, fue a Cartagena, de Cartagena regresó a Barranquilla para seguir su viaje a Medellín. O sea, Gardel había llegado a Medellín en un avión que era un Sikorsky, que eran aviones anfibios, aviones que salían desde Barranquilla, desde el río, y llegaban a Medellín, al aeropuerto, que el aeropuerto se llamaba Aeropuerto La Herrera. Lo que pasa es que le decían las playas porque la situación, o sea, el aeropuerto había recibido ese nombre por la colaboración que Olaya Herrera había dado a la SCACTA y al desarrollo de la aviación, pero los conservadores no querían nombrar Olaya Herrera sino hablar de las playas. Esa era la razón por que se decía el aeropuerto de las playas, pero el aeropuerto ya se denominaba Olaya Herrera. De Medellín, Gardel voló a Bogotá, lo hizo en el avión que vieron ahí, que era un Ford Trimotor también, que decía Cali. Perdón, hay una cosa que quiero recalcar. Algunas de las imágenes que tenemos aquí en los videos son relacionadas con sucesos, imágenes reales, pero de Bogotá. En Medellín no se tomó una fotografía, nadie, o sea, la gente no estaba muy preparada para recibir a Gardel en Medellín, porque nada más iba de paso, así que no hubo fotógrafos, no había fotógrafos en el aeropuerto. Las fotografías que salen cada rato diciendo que esta es la última foto de Gardel en Colombia, o la última foto que le tomaron en vida, las últimas fotos se tomaron en Bogotá. En Medellín a Gardel en vivo no se le tomó ninguna fotografía. Los fotógrafos que llegaron fue después del accidente. Este es el señor Samper Mendoza, Ernesto Samper Mendoza, que era él tenía sus aviones, él operaba, era el presidente de la compañía SACO, que dirigía la compañía. Era una persona de una familia que todos saben muy poderosa en Colombia. Había estado estudiando
desde su niñez estuvo estudiando en Estados Unidos y fue enviado a estudiar a Estados Unidos a una escuela, a una academia que era donde estudiaban los ricos de los Estados Unidos. Allí conoció a Flynn, que vamos a escuchar después, que Flynn fue el que acompañó a Samper desde Medellín, que iba a acompañar a Samper desde Medellín a Cali en el avión. Ellos se conocieron, y más que todo se conocieron porque Flynn era una persona de una familia muy rica que el papá había sido embajador y había trabajado habían vivido en Cuba, habían vivido en Panamá. Entonces Flynn conocía muy bien el español, y por eso cuando Samper llegó niño, como de 10 o 12 años, a Estados Unidos, formó una gran amistad con Flynn. Flynn había venido varias veces a Colombia a visitarla, a estar en la casa de Samper. Él era un niño rico, patrocinado por su familia. Él van a encontrar después en el libro los documentos que él tenía y las licencias que él tenía de aviación. O sea, él era, la prensa lo tenía como el Lindbergh colombiano, lo tenían como el aviador más grande que tenía Colombia en esa época, y resulta que ni siquiera tenía licencia de piloto comercial. Entonces, eso es una de las grandes cosas que se encuentran en el libro, de que Samper operó un avión comercial con pasajeros sin las licencias apropiadas, sin la experiencia apropiada para operar un avión de estos. Entonces, vamos a encontrar toda esa serie de detalles, y los detalles más importantes es quién autorizó o quién estaba encubriendo para que esta persona operara vuelos comerciales sin una licencia apropiada. Sin embargo, Ernesto Samper Mendoza, dueño y gerente de SACO, el Servicio Aéreo Colombiano, una nueva aerolínea competencia de SCATA, pensando en la gran publicidad que recibiría, ofreció los servicios al grupo de Gardel por 300 pesos colombianos, 100 pesos menos que la SCATA. Los empresarios de Carlos Gardel morderían el anzuelo. Esa mañana del 24 de junio era para Samper Mendoza el momento de celebrar. Luego de haber llegado desde Bogotá en su Curtis Kingbird D2 de matrícula K1, se dirigió al prestigioso Club Unión de Medellín en compañía de los directivos de la SACO, Reinaldo Arango Vélez y Jaime Restrepo. Ahí vieron el avión en el que había llegado Samper Mendoza muy temprano. O sea, el video no corresponde a la llegada de Medellín, pero es más o menos lo que debe haber sucedido. Él llegó en un avión de este tipo a Medellín. Él vino muy temprano. Una de las especulaciones, porque eso sí es especulación, eso no está muy comprobado, pero Gardel estaba empeñado en llevar todo su equipaje en el vuelo de Bogotá hasta Cali, porque después iba a hacer su recorrido ya para regresar supuestamente a la Argentina. Él quería llevar todo su equipaje en el avión. Entonces, la idea es de que Samper vino temprano a traer algunas cosas de las maletas de Gardel, porque después en el avión aparecen unas maletas grandes en la entrada del avión, que lo vamos a ver en los documentos, que desde Bogotá, con la carga que tenían, era casi que imposible levantar ese avión, porque Bogotá es una ciudad más alta. Entonces la altura de Bogotá no da para que ese avión no hubiera salido de Bogotá con ese peso. En Medellín, de las cosas que ocurrió es que el avión se sobrecargó de peso. Aquí Samper llegó a Medellín y lo primero que hizo fue irse al Club Unión a desayunar y a celebrar con sus amigos el gran triunfo que iban a tener con la llegada de Gardel, y andaba pues en este estado de euforia, de estar muy contento con lo que estaba pasando. Cuando él llegó al aeropuerto, viendo la recepción de Gardel, todo lo que estaba ocurriendo, decidió relevar a los pilotos norteamericanos. Gardel llegaba de Bogotá a bordo del avión Forte motor F-31, tripulado por 2 pilotos estadounidenses. Ernesto Samper Mendoza, que tan solo tenía unas pocas horas de entrenamiento en ese tipo de avión, relevó a la tripulación norteamericana y toma el comando del F-31 desde Medellín con destino fin. Voy a parar aquí un momento porque esta es la tripulación con que había llegado
Samper desde Estados Unidos hacía unos días. En ellos se puede ver a Flynn, que está al lado derecho, está el piloto que traía el avión, el copiloto, y está el jefe de mecánicos y pilotos, que era Foster. Este señor se llamaba Foster y tenía el mismo nombre, o sea, el apellido de él era Foster. Entonces va a haber algo relacionado con el... Porque al otro día en la prensa, cuando salió lo del accidente, lo primero que pusieron fue una fotografía así de un personaje que era diciendo que era el copiloto del avión, porque lo primero que ocultaron era que el copiloto del avión era otro personaje. Era un niño o un muchacho, porque era un muchacho de 18, 19 años, que era hijo de un matrimonio inglés que vivía en Medellín. El muchacho había nacido en Medellín, pero el muchacho hablaba inglés. Entonces el muchacho, en los reportajes y en toda la investigación que hemos hecho, no se encontraba cuál era la razón de qué era lo que hacía ese muchacho. O sea, en muchas declaraciones de los mismos empleados de la SACO decían que no sabía qué era lo que hacía ese muchacho en el trabajo, pero lo montaron como copiloto, y todos le habían dicho que era el copiloto del avión. Entonces pues, o sea, está toda esa cosa, pero el muchacho lo que hacía era que servía de intérprete, porque todos los pilotos y los copilotos y los mecánicos y todo el mundo eran americanos, y el americano nunca aprende español. El americano, los americanos están mal con los americanos, pero el americano por lo regular odia aprender español. Entonces ellos tenían como intérpretes, por eso estaba Flynn, por eso estaba este muchacho, para ayudarles a interpretar las cosas a los pilotos norteamericanos. A la ciudad de Cali, en Colombia. Samper sabe que es su día y además el más importante para su aerolínea. No lo va a desaprovechar. Tras convencer a su amigo Grant Flint para que lo acompañe como sobrecargo del avión, se toma unos minutos intercambiando información con el despachador y sus mecánicos. Se discute la relación con el peso y balance requeridos para el vuelo. Una vez recargados los tanques de combustible del avión, ya está listo para volar. Samper Mendoza observa que los compartimentos de carga situados bajo las alas, cerca de los motores, son cerrados con dificultad. Este video es de Bogotá, y ustedes ven el señor allá de traje oscuro que está luchando por cerrar las compuertas de las alas donde venía la carga. Ese tipo tuvo mucha dificultad para cerrar porque el avión estaba sobrecargado. Es con preocupación que un gran baúl ha sido acomodado en la sección de pasajeros justo en la puerta de ingreso del avión. Además, hay maletas y máquinas de escribir de Carlos Gardel y sus músicos en la parte posterior del avión, en completo desorden, inclusive en el cuarto de baño, quedando este fuera de servicio. La puerta de acceso del avión, aquí es donde está la última X, donde dice baño, WC. El baño estaba lleno de las maletas de Gardel. Pusieron una gran maleta en la puerta, o sea, estaban obstaculizando la puerta. Y van a ver un detalle muy importante, y es de que las personas que sobrevivieron eran las que estaban en los últimos puestos. Nos cuentan historias de que la gente empezó a romper las ventanas, y Aguilar dice que él trató de sacar a Gardel y el otro inventa otra cosa. Todo el mundo inventó su historia, y vemos que los sobrevivientes, entre ellos Aguilar y Plaja, toda la vida hasta se contradecían en lo que decían, porque siempre inventaron muchas historias y muchas cosas. Los sobrevivientes no salieron porque reventaron las ventanas o porque hicieron alguna otra cosa, sino porque el avión se partió, y los que sobrevivieron fueron las personas que estaban en la parte de atrás, que salieron despedidas del avión. De los sobrevivientes, el que estaba aquí en la parte de atrás era Flynn. Flynn fue el que menos sufrió, o sea, a Flynn no le pasó absolutamente nada, pero en las investigaciones vamos a encontrar de que Flynn le cubren la cabeza o sea, da unas pocas declaraciones, y cuando los investigadores lo van a tomar la declaración de la investigación, empiezan a salir con
encubrimiento por parte de los médicos diciendo que está muy grave, que no puede dar declaraciones, que está todo quemado, le ponen la cabeza con con vendas, le cubren la cabeza, lo tapan todo y no lo dejan dar declaraciones. Las declaraciones que da son muy pocas. En los documentos oficiales se encuentra un montón de llamados para hacer el interrogatorio de Flynn, pero cuando se dan cuenta, o sea, la poquita dio una declaración. Este dibujo es hecho por Flynn en su declaración. Él dice aquí dónde estaba la posición de las personas. Habla de un joven con bigote. El joven con bigotes era Corpas Moreno. O sea, él más o menos interpreta dónde estaba Aguilar, dónde estaba Plaja. Los tres sobrevivientes fueron Aguilar, Plaja y Flynn, que eran los que estaban en la parte posterior. Los otros dos quedaron muy quemados. O sea, Corpas sí murió ahí mismo, pero lo que fue Asap y lo que fue el otro, que era uno de los guitarristas de Gardel, quedaron muy quemados, y uno de ellos murió esa misma noche, y el otro murió al día siguiente. Entonces, cuando ya los investigadores tratan de hacer pues de tomar la declaración más oficial de Flynn, resulta que ya se había ido, él desapareció. Él estaba tan comprometido con lo que había pasado que a él lo desaparecieron. Él se vino a vivir a Florida, estuvo en Jacksonville y allá pasó el resto de su vida, pero nunca dio una declaración al respecto de lo que había pasado. Mientras Ernesto Samper espera por... Bueno, este es el personaje que tomó el comando del avión, que era Ernesto Samper Mendoza. Él era las declaraciones que dan todos los testigos. Lo primero que viene a decir los testigos es: no, Samper no tomaba trago, no, Samper no le gustaba que tomaran trago, Samper no dejaba que tomaran trago. Pero él tengo más de 3 fotografías de Samper con sus perritos, whisky y soda. Ese era el nombre de sus 2 perritos, de sus mascotas. Pero él no tomaba. Foster Quist, quien además de piloto era el jefe de mecánicos, aparece el jovencito Willie Pennington Foster. Samper observa al joven muchacho y duda por un momento antes de tomar la decisión de aceptar el cambio. Pero no hay tiempo que perder tratando de averiguar qué pasa, y menos ante la presión y magnitud de lo que él ya ha iniciado, especialmente con su famoso pasajero Carlos Gardel, quien está abordando su avión. Al jovencito Willie Pennington Foster, de padres británicos y nacido en Medellín, irresponsablemente se le asigna la silla del copiloto al lado derecho en la cabina, en lugar del experimentado Edmund Foster Quist. Ernesto Samper nota que el muchacho está petrificado por el miedo. Dándole una pequeña palmada en la espalda y sonriéndole, trata de calmarlo. Samper repasa las últimas comprobaciones antes del despegue en la pista, enfatizándole a Foster en la necesidad de posicionar el estabilizador. Esta es la perilla desde la que se maneja el estabilizador. O sea, esta perilla, él está entre el piloto y el copiloto, está aquí en la parte superior, por donde entra uno a la cabina, está aquí en la parte superior, y de aquí se manipula. Cuando yo volé con el piloto norteamericano, es fundamental la operación de esta perilla. Él tiene que operarla, poner el estabilizador. O sea, el estabilizador vimos era el ala de atrás, pero no las aletas que se mueven, sino que es la parte estática. Pero ella, con esta perilla que mueve el tornillo sin fin, la pone en una posición, entonces se pone en una posición de ataque para que el viento levante la rueda de atrás del avión, para que el avión tome estabilidad y para que el avión tenga la aerodinámica para poder volar. Si el avión no se levanta, el avión no levanta la cola, el avión es muy difícil levantarlo del suelo.
me parece que Samper movió este estabilizador, lo puso con lo que se llama nariz down, o sea, nariz abajo, y es para que el avión se clave de narices como si fuera a aterrizar, pero levante la cola, para que el avión tenga control. Si eso no se hace, el avión empieza como un triciclo loco a salir de un lado para el otro. Eso fue el peso que tenía el avión. La mala operación de esta perilla fue fundamental en el accidente. Total, cuando él se lo ordene, una vez que el avión esté más o menos a 70 nudos. Samper y Foster escuchan desde la cabina los comentarios jocosos y las carcajadas sonoras de los pasajeros. Carlos Gardel, entre chiste y chanza con su voz de mando y acento de tango, les dice a los demás pasajeros que los cinturones están diseñados solo para los niños y no para pasajeros tan experimentados como él. Todo su grupo sigue el consejo del jefe y ninguno se abrocha el cinturón de seguridad, a pesar de la insistencia por parte de Grant Flynn. Esta fotografía le han inventado muchos cuentos. Por un lado, yo la tengo invertida, la fotografía es al revés, pero la invertí porque el Gardel iba en el segundo puesto de adelante para atrás. O sea, ese era el puesto que estaba ocupando Gardel en el momento del accidente. Adelante sí iba Swart, el representante de la Paramount, ¿sí? Este es el negro Aguilar, ¿no? Este es Aguilar. Ahí están pues pero esta foto la tomó Corpan Moreno en el avión cuando iban de Medellín a Cali. Esta fotografía fue tomada. La fotografía está iluminada, o sea, está coloreada, pero la fotografía original es en blanco y negro. La tomó Corpas, que mucha gente no sabe exactamente qué es lo que hacía Corpas en el set de Gardel. Algunos decían que era el ballet de Gardel. Era un mal fotógrafo, era pésimo fotógrafo. Las fotografías que tomó, muchas están desenfocadas, o sea, porque él mandó fotografías después, o sea, él iba mandando fotografías a los familiares de la Argentina, pero hay una cantidad de fotografías. Hay una fotografía de Gardel en Medellín que se ve parte del letrero donde estaba el ingreso de pasajeros. Samper enciende en secuencia los 3 motores. Este es el avión original en Bogotá, pero estamos haciendo una secuencia aquí como si fuera en Medellín, más o menos es lo que ocurre, pero es el mismo avión, pero en Bogotá cuando iban a salir. El fuerte ruido impide hablar claramente dentro de la cabina. El piloto observa la enorme bandera de cuadros azules y amarillos que Antonio Arango, empleado del aeropuerto, azota al viento indicándole que el camino está despejado para mover la aeronave hacia la pista. Samper empuja el acelerador del motor derecho, forzando el fuerte motor a virar a su izquierda. Samper ve con preocupación la manga veleta. Piensa que el viento debe estar. La manga veleta es el indicador de velocidad del viento. Esto es Bogotá, pero en Medellín una de las cosas que se sabe con seguridad es que en el momento que Samper iba a despegar su avión, el viento estaba muy fuerte, o sea, tan fuerte era el viento que en uno de los relatos del periódico El Heraldo de Antioquia, el reportero, cuando escucha lo del accidente, sale, va relatando todo lo que pasaba y cómo salió para el aeropuerto, qué fue lo que hizo este personaje, y dice: el viento es muy fuerte y trae ese olor a carne quemada. O sea, el viento había muy fuerte, ese día el viento estaba muy fuerte en Medellín. Soplando con una intensidad de más o menos 6 nudos provenientes del sur. Mientras tanto, los aviadores alemanes de la Escata, Hans Ulrich Thom y Hartmann Flores, observan cómo el fuerte motor. Esta fue una de las imágenes que mi hija recuperó de los archivos judiciales. De unos 2 metros más o menos de larga la imagen. La imagen, como es hecha en tinta azul, ya está borrosa. Recuperamos unas fotografías que también están en los expedientes judiciales que había hecho la Escata, de un barrido aerofotográfico de toda la zona donde se veían los restos del avión. Ahí se ven los restos, se ve la pista,
se ve el diseño. Esto fue lo que dibujaron los investigadores de la secuencia del accidente, diciendo que el avión había venido en ese camino. La secuencia del accidente se sacó más que todo por las huellas que dejó el avión, porque el avión estaba muy pesado. El avión venía casi como de lado, haciendo un esfuerzo muy grande, porque el tipo estaba moviendo, estaba tratando de que el avión se fuera derecho, pero el avión venía en una posición, ahí se ve el centro de la ruta que se debía llevar, pero el avión venía casi de lado, no tanto por el viento, sino que era por el contrapeso que estaba haciendo el piloto para tratar de llevar el avión por la pista. La pista principal era un cascajo, la pista auxiliar, lo que está marcado como zona de terreno natural, eran las zonas de emergencia. Eso nada más era para que el avión, en caso de salirse, se fuera de esa zona, pero no hicieron lo que hizo este avión, que vino y se estrelló contra el otro que estaba en esa posición. O sea, todas las cosas, una tragedia sucede por una acumulación de factores. Uno de los factores que vemos en esta tragedia es que los pilotos alemanes de la Skakta estaban en ese momento preparando un vuelo para ir a Bogotá, y cuando vieron que de aquí, de esta posición, de aquí sale Samper en su avión, él debió haber cogido hacia este lado e ir a buscar la cabecera norte, pero sí, norte es, y hacia norte. En vez de coger para la cabecera norte, quiso pasar por encima de los de la Skakta y cogió para la cabecera sur de la pista. Él hace este recorrido. Cuando los aviadores ven que él coge hacia la cabecera sur, pide autorización el piloto a su jefe de que si lo dejan acomodar el avión ya en otra posición. Él gira el avión y lo coloca en esa posición porque él quería ver cómo se mataba a Samper. O sea, él quería ver qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, el diagrama está está un diagrama mucho más claro en el libro también sobre esto. F-31 de Sacco carretea con dificultad hacia el lado sur de la pista. Mire, esta es la carrera de despegue del avión en Bogotá. Este es el avión de Gardel. Este avión llevaba a Gardel en ese momento y estaba tratando de despegar. En Bogotá, miren las nubes de polvo que levanta la cola. O sea, si ven, aquí levantó una nube de polvo y va a levantar otra nube porque el avión estaba tratando de levantar la cola, pero no podía porque el avión venía sobrecargado. Ellos saben que el viento sopla con más de 7 nudos desde el sur y que no es una condición muy favorable para Samper durante el despegue con un avión tan pesado. Günther Katze, de la Skakta también, ya se los había advertido. Una gran imprudencia de Samper, comentan entre ellos, junto con sus compañeros Modrow y Katze, quienes también observan la maniobra de Samper. El aviador alemán Hans Hulke Thom pide autorización para iniciar el carreteo de su aeroplano, el Manizales. Voy a parar esta imagen un momento porque es muy importante. Este es un dibujo que hicimos del avión, más o menos en la posición, con una fotografía real de las que se tomaron durante la investigación, donde se ve el avión de la Skakta estaba en esa posición. El avión de Samper debería de haber ido recto, pero aquí se ve el filtro. Este era el filtro que separaba la zona de cascajo de la zona de grama, pero él se salió de curso y se fue contra el otro avión. Una de las cosas que vemos mucho en los expedientes judiciales es que los relatos de muchos de los testigos no coinciden con la posición donde estaban. En la imagen que vimos anteriormente está marcado la posición o sea, cuando se hizo un gran cuadro. Ese gran cuadro le preguntaban a cada uno de los testigos dónde estaba usted situado. Entonces él cogía y marcaba
en un mapa que hacía y decía, yo estaba en este punto, yo estaba en este punto. Entonces hay unos relatos inverosímiles porque personajes que estaban en los hangares de la SACO, de aquí ni siquiera se ven los hangares de la SACO. Aquí se ve que todos la vida hemos escuchado hablar de un sembrado de un sembrado de qué era, de caña que había en la pista. Este era un sembrado que estaba muy alto y que cubría las casetas del aeropuerto. O sea, ahí estaba la caseta de lo que era la parte de gasolina, la caseta de gasolina, la caseta de lo que era los que manejaban las comunicaciones que medían la velocidad del viento, que medían los factores atmosféricos. Esa caseta estaba tapada por esa zona. Entonces muchas de las declaraciones de lo que la gente decía no correspondían a la posición donde estaban. Hace un viraje brusco de 180 grados sobre su rueda izquierda para ubicar la nariz del avión hacia el sur, permaneciendo en la zona de carga y descarga asignada a escala. Luego avanza un poco más, posicionando su avión en el borde con la zona de emergencia que antecede la pista de cascajo. No me pierdo ni un segundo del despegue de Samper en esas condiciones, comenta el alemán Tom. Este video es tomado de un avión, o sea, este video lo tomé yo en la ciudad de Naples, en un avión que es exactamente igual al en que iba Gardel. El avión, lo que pasa es que ya los motores están más potenciados, o sea, le pusieron, por razones de seguridad, los motores son más eficientes, le cambiaron la silletería por sillas metálicas. Las sillas que traía el avión de Gardel eran de mimbre, así que los cuentos que nos han mostrado por ahí de gente que dice que recuperó una silla donde estaba Gardel con una silla metálica es puro cuento. Pues el avión, yo he montado como unas 4 veces en este avión y estaba en la cabina del piloto, estaba como copiloto, o sea, con la licencia de Samper, y y viendo operar el avión, cómo despega el avión, sale y muy rápidamente levanta la cola y el avión despega en un espacio impresionante, pues de cortico. O sea, el avión, muchas veces hasta el piloto lo vi despegar, que ni siquiera iba hasta la cabecera a despegar de la cabecera, sino que salía derecho, volteaba y salía y despegaba, porque no ocupaba, pues la cantidad de pista que necesitaba era muy pequeña, ¿sí? Eran tiempos de mucha rivalidad y muchas rencillas entre los aviadores de Sacco y Scatta. Ernesto Samper presiona el acelerador para armonizar la mezcla de oxígeno y gasolina en el carburador. Chequea los magnetos. Tarda varios minutos en pruebas rigurosas. Embriagado por el éxito, no puede pensar con claridad. Lleva los 3 motores a la máxima potencia. Samper suelta los frenos y lentamente el aeroplano empieza a rodar por la pista de Gravadilla, aumentando lentamente su velocidad. Está pesado, piensa Samper, pero no reacciona. Asume que el estabilizador de profundidad horizontal está en la posición normal para el momento del despegue. La velocidad sigue aumentando. Llega el momento de jalar el timón del avión hacia él para que el avión despegue. Sin embargo, el avión no está respondiendo. No logra llevar el timón contra su pecho. Samper tira del timón con más fuerza, pero la cola del avión cae de nuevo y toca violentamente el suelo. Samper le grita a su copiloto Willy Foster: ¡El estabilizador! ¡El estabilizador! El muchacho no reacciona, no entiende, está petrificado. Solo sabe que algo muy malo está pasando. La máquina voladora tercamente sigue pegada al piso. El peso, el balance, el viento, la temperatura exterior, la altura del aeropuerto, el estabilizador. Un gran frío de muerte, adrenalina pura recorre las venas de Samper a la velocidad de la luz. Quítalo la mano de los aceleradores. Los aviones, más o menos aquí donde está esta línea del filtro, el avión había cruzado esa línea. El avión de la SCAC había cruzado esa línea
estaba más o menos en esta posición y el otro se vino en esa misma posición que está el avión. Esta es una fotografía de otro avión, de otro momento, pero en ese punto venía por el camino por donde entraban los aviones y se vino por ese momento y se estrellaron aproximadamente en ese punto. Trata de girar la manivela él mismo con su mano derecha para tratar de accionar el estabilizador, ponerlo nariz arriba, pero también necesita continuar aferrado con ambas manos al timón. Abortar el despegue ya no es una opción para Samper. Su máquina continúa devorando la pista. 3 pequeñas explosiones se escuchan. El avión se desliza con fuerza hacia el lado derecho. Ernesto Samper controla la dirección empujando con fuerza el pedal izquierdo, con su pierna estirándola al máximo. El avión reacciona yéndose momentáneamente hacia la izquierda, solo para luego derrapar con una fuerza hacia la derecha, impulsada por el motor izquierdo. No tiene ya el contrabalance y las potencias son completamente asimétricas. La aeronave solamente brinca fuera de control, pero no vuela. Se desvía más de 30 grados de su rumbo inicial, desplazándose rápidamente hacia la derecha, invadiendo la zona de grama paralela a la pista principal y sigue sin dirección definida hacia los hangares de la escata. Samper trata de controlar el vuelo con los alerones. Ante sus ojos aparece al frente el muchacho que agita desesperadamente la bandera roja de señales de un lado a otro. Alcanza a distinguir cómo el muchacho suelta las banderas y corre enloquecido hacia la pista de piedra para evitar que el avión lo atropelle. Entonces, como gran fantasma, actor de la peor película de espanto, aparece directamente al frente de su loca trayectoria el otro Ford trimotor, el de su compañía rival, la Escata. Indefensos y con resignación, Ernesto Samper cierra los ojos sin soltar los mandos de su avión, como preparándose para el impacto. Un golpe seco, luego del aparatoso choque, termina sin misericordia con los sueños e ilusiones de la gran mayoría de los pasajeros que viajan en ambas aeronaves. Sería el final de la vida y la grandiosa carrera artística del más famoso intérprete del tango, Carlos Gardel. Entonces, como si bailaran un tango macabro, las dos aeronaves se abrazan, girando al unísono sobre la rueda trasera del Ford trimotor Manizales, fundiendo sus estructuras. Aquí se ve el estabilizador, o sea, esta pieza que dice ala estabilizadora es una pieza casi fija. Allá se ve la distancia que había, que el espacio que permitía que esta aleta se moviera en una posición en la otra, operada desde la perilla del estabilizador. Este es el timón de altura, que este sí es el que vemos en los aviones normalmente, que es el que hace la función para que el avión se eleve o para que el avión aterrice, o sea, le controla de ahí el timón de altura, pero este es el estabilizador. Cuando uno ve un avión, no ve que esa parte se moviera, pero esa parte tiene un ligero movimiento. Ese ligero movimiento incide completamente en la operación del avión. Uno de los vuelos que yo hice en ese avión Ford trimotor, cuando íbamos volando, íbamos con unos periodistas. Uno de los periodistas se movió desde atrás hacia adelante. Yo estaba en el puesto de Foster, y cuando yo sentí que el avión se movió, se desbalanceó, el piloto inmediatamente gira y ve que el personaje viene caminando y coge el estabilizador y lo mueve. Eso, cuando vamos en un avión hoy en día, no lo sentimos, porque lo hacen computadores y mantienen el avión estabilizado, pero en esa época había que jugar, o sea, es el mismo movimiento, pero hoy en día lo hacen computadoras. En ese momento hay que hacerlo manualmente. Metálicas, con el calor infernal que produce el fuego abrasador resultante del terrible impacto. Lamentablemente serían dos Ford trimotor los que tomarían la vida del más grande intérprete del tango, inmortalizando. Esta fotografía es muy interesante porque en la muerte de Gardel suceden una serie de cosas que dieron lugar a la catástrofe. Una de ellas es que el jefe de bomberos de Medellín había fallecido el día anterior por un problema de apendicitis.
Entonces los bomberos llegaron al aeropuerto y no sabían, no tenían comandante, le tocó a un policía comandarlos. Y lo primero que hicieron fue tratar de apagar. Los dos aviones estaban cargados de gasolina, estaban a full, los tanques estaban llenos, se esparció la gasolina por todo el campo y los bomberos cogieron con las mangueras a apagar la gasolina. Y aquí vemos la llama como retrocedía. O sea, cuando tú tratas de apagar un incendio de gasolina, lo que haces es darle alimentación a esa gasolina y se aviva mucho más. Ahí se ve el retroceso del agua que venía con la gasolina por el campo. O sea, se cometieron este tipo de incendios, hay que apagarlos con polvo. Ellos tenían unos tanques de polvo, pero también el incendio era muy grande y los extinguidores de polvo inmediatamente se agotaron y la gente se agarró a echarles más combustible a los restos de los aviones. Presenta para la posteridad. Dos compañías que pelearon a muerte por conquistar los cielos de Colombia terminan unidas para siempre por el destino y para la historia de la aviación mundial. Este fue el primer gran accidente en la historia de la aviación colombiana y el comienzo de las intrigas y marrullas que injustamente sacaron del negocio a los aviadores alemanes, fundadores de SCATA, primera aerolínea comercial de las Américas. En el libro La verdad sobre la muerte de Carlos Gardel, de Editorial Piqué, escrito por el abogado de la SCATA, Alfonso Uribe Misas, recopilado por el también colombiano Mauricio Maña, se devela el porqué de una censura y prohibición que permaneció durante décadas en el desconocimiento. Lo que vemos en el fondo son las pruebas de galeras. El libro es recopilado de las pruebas de galeras, que fueron de los documentos que quedaron, o sea, después de que el libro se iba a publicar en el año 1938, cuando ya el libro estaba listo para empastar, el gobierno colombiano llamó al gerente de la SCACTA y lo hizo ir hasta Bogotá para decirle que no eran épocas de la República para que la gente se enterara de lo que había pasado en el accidente, que les pedía el favor de que no publicaran el libro y que si se atrevían a publicarlo sufrirían las consecuencias. O sea, fue una amenaza completa de que el libro no se publicara. Lo que quedó fueron estas copias que eran como unas hojas de periódico. De aquí sacamos el libro, o sea, de todo esto con la información que sacamos de todas las hojas de las pruebas de galeras, de los manuscritos de Uribe Misas, de las fotografías, de los documentos que él tenía. De eso fue que recopilamos el libro. El libro salió de ese trabajo, es un trabajo de varios años, un trabajo duro, pero valió la pena. Un gusto estar con estos dos queridos amigos, compatriotas y grandes músicos de la ciudad de Mar del Plata que quiero tanto. Un gusto estar con ustedes. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afló para llegar y que al regresar parece decir: no olvides mi hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al mirar sonriendo el amor que va mintiendo, que me rodea todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, cada día amargura. Oh, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? Ay, ¿para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo juro mil veces no vuelvo a jugar. Pero si un mirar me
hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por la cabeza todas las locuras, su boca que besa, pobre tristeza.